Tema 4, dinámica, video A. Aquí veremos las leyes de Newton, fuerza normal, fuerzas de fricción. Los contenidos mencionados corresponden a los contenidos del programa del tema 4. Aquí en esta diapositiva los vemos a todos desarrollados. Y aquí tenemos los objetivos que perseguimos con el estudio de esta unidad de dinámica en geología. Iniciamos entonces el estudio de la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es la parte de la física que estudia las causas del cambio del estado de reposo o de movimiento de los cuerpos. Nos acordamos cuando estudiamos cinemática e insistimos en este concepto. La cinemática describe el movimiento de los cuerpos. Solo describimos. Mientras que en la dinámica nos preguntamos por qué se mueven los cuerpos. Es decir, responde a la pregunta ¿por qué cambia el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos? Mientras que la cinemática, a diferencia de la cinemática, la pregunta que se responde es ¿cómo se mueven los cuerpos? No avanzamos en las causas. En dinámica sí vamos a avanzar sobre las causas de los distintos movimientos de los cuerpos o del estado de reposo de los cuerpos. Vemos a continuación, como siempre, unos ejemplos de la naturaleza, unos ejemplos de la vida cotidiana. En el primer caso, tenemos un tractor que tira de un arado. Luego, una barrera forestal y vemos cómo circula el viento impactando parte de él en la barrera y cómo se desvía hasta seguir circulando de manera que queda una zona protegida por la barrera forestal. Más abajo tenemos el ejemplo que estudiamos en cinemática de un cuerpo que se deja caer desde el tercer piso de la Facultad de Ciencias Naturales. Y luego un ejemplo de un satélite, el ARSAT, que gira alrededor de la Tierra. En todos estos casos, la pregunta es ¿por qué se mueve el arado? ¿Por qué pasa del estado de reposo a un estado de movimiento? ¿Por qué el viento se desvía? ¿Por qué queda una zona protegida? ¿Por qué se cae un cuerpo desde una determinada altura, partiendo desde el estado de reposo hasta alcanzar una velocidad distinta de cero? ¿Por qué gira alrededor de la Tierra el satélite, describiendo una trayectoria circunferencial a una velocidad constante? La dinámica se aplica también en geología. En este caso tenemos el ejemplo de la falla de San Andrés, que es el límite entre dos placas, la norteamericana y la placa del Pacífico, y como una de las placas desliza sobre la otra, y podríamos estudiar su comportamiento desde el punto de vista dinámico y predecir posibles consecuencias. En la foto de abajo vemos cómo se ve la falla de San Andrés tomada desde una determinada altura con respecto a la Tierra. Otro ejemplo de aplicación de la dinámica en fenómenos geológicos es el estudio de los plegamientos. En este caso estamos observando en el esquema superior fuerzas que actúan en los extremos y producen ondulaciones en los pliegues.
en caso de ser, digamos, fuerzas muy grandes, pueden llegar a producir el quiebre de esas ondulaciones y reciben el nombre en ese caso de fallos. Abajo vemos ejemplos de esos pliegues que se dan en las rocas en este caso, ¿no? Para que una niña levante los libros del suelo, interacciona con esos libros y el efecto es que alcanzan una determinada altura. Podemos comprimir un resorte, una mano puede comprimir un resorte o lo puede estirar. Podemos darle un empujón a un libro sobre la mesa y deslizarlo hacia la derecha. Si en vez de empujarlo de izquierda a derecha, lo hacemos de derecha a izquierda, el efecto será que el libro se desplace en sentido contrario sobre la mesa. Como también podemos levantarlo si es que interaccionamos con el libro de manera que se levante respecto de la mesa. En todos estos casos vemos que hay dos cuerpos que interactúan. Hay una interacción entre dos cuerpos. A esa interacción la vamos a representar con una nueva magnitud física que la vamos a llamar fuerza. Retomemos el ejemplo del libro que empujamos con nuestra mano sobre una mesa. Vamos a representar la interacción de la mano con el libro a través de un concepto de física llamado fuerza. Fuerza es una magnitud física vectorial, por lo tanto la vamos a representar con una flecha. Recordamos que un vector tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido y punto de aplicación. Como estamos trabajando con el modelo de partícula, al libro lo vamos a representar, en este caso con una especie de rectángulo, y en el centro de esa figura del rectángulo que se presenta el cuerpo del libro, vamos a dibujar la fuerza. Esa fuerza tiene una flecha que se presenta el sentido, está colocada sobre una recta, que es la dirección, el tamaño de la fuerza nos está dando el módulo, y el punto de aplicación es el centro del cuerpo, representado en este caso por el centro de la figura. Entonces, esta fuerza F, y como es una magnitud vectorial, le vamos a tener que hacer una flechita arriba de la letra F, nos está representando la interacción entre la mano y el cuerpo, en este caso el libro. Si dibujamos, o si consideramos, mejor dicho, otra situación en la que nuestra mano actúa no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, con una fuerza paralela a la mesa, entonces nuestra figura o nuestro esquema va a cambiar y la fuerza F va a tener un sentido exactamente contrario al que está dibujado. Si consideramos, como en el caso de la estudiante, levantar el libro, la fuerza que hacemos sobre el libro, que actúa sobre el libro, sería una fuerza con dirección vertical y el sentido hacia arriba. Entonces, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Una, que la fuerza es una magnitud vectorial, por lo tanto la representamos con un vector, que es un segmento orientado, como está representada en el esquema que estamos viendo.
Y otra cuestión es que se dibuja la fuerza que actúa sobre el cuerpo, la que acciona sobre el cuerpo. Esa es la fuerza que estamos considerando y esa es la interacción que nos interesa. Después nos va a interesar qué pasa con la mano, pero por ahora estamos dibujando cuál es la fuerza que está actuando sobre el cuerpo de masa M. El marco teórico de la dinámica lo brinda Isaac Newton, que es un físico inglés que en el año 1687 publica en su libro Principia sus 3 leyes que llevan el nombre de leyes de Newton. La primera ley recibe el nombre de ley de la inercia. Esta ley dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme siempre que no actúe sobre él una fuerza neta distinta de cero. Es decir, que si el cuerpo está con movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante y trayectoria en una línea recta, o está en estado de reposo, es porque sobre él no actúan fuerzas. La fuerza total, la fuerza neta, vale cero. En el momento que no se cumple, que la fuerza neta no sea cero, entonces el cuerpo no va a continuar con su movimiento rectilíneo uniforme o el estado de reposo. Es decir, supongamos, tenemos un libro, lo dejamos sobre una mesa. Ese cuerpo seguirá en esa mesa hasta que no venga alguien, interactúe con ese libro y el libro salga de su estado de reposo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de referencia, como lo definimos en cinemática. Cualquier punto o cuerpo con respecto al cual decimos que otros cuerpos se están moviendo o no en el tiempo. Si ese sistema de referencia que estamos considerando se mueve con movimiento rectilíneo uniforme o está en estado de reposo y permanece con MRU o el estado de reposo porque no actúa ninguna fuerza neta sobre él, entonces decimos que ese sistema de referencia es un sistema de referencia inercial. ¿Cuál es la importancia de un sistema de referencia inercial? Que en esos sistemas de referencias inerciales se cumplen las 3 leyes de Newton. Es decir, si nosotros tenemos sistemas de referencia no inerciales o que se están moviendo con movimientos rectilíneos que no son uniformes o tampoco son rectilíneos o no permanecen en estado de reposo, entonces decimos que no son sistemas de referencia inerciales y no podemos aplicar las leyes de Newton. Por otro lado, en el costado izquierdo tenemos una expresión que dice equilibrio de traslación, alineado con MRU. Decimos que cuando un cuerpo se mueve con MRU, se encuentra en un equilibrio dinámico o de traslación. Mientras que si un cuerpo está en estado de reposo y permanece en ese estado de reposo, decimos que ese cuerpo está en equilibrio estático. Vemos en el primer ejemplo un carro que podemos considerarlo en estado de reposo. Arriba se encuentra una persona y está lanzando una pelota verticalmente. Si en vez de estar en estado de reposo
está con movimiento rectilíneo uniforme, significa que se está moviendo con velocidad constante y en línea recta. La persona puede seguir lanzando la pelota en un tiro vertical y recogerla a la pelota en su mano. En estado de reposo o con MRU, el carro es un sistema de referencia inercial y podemos aplicar las leyes de Newton para estudiar el movimiento de la pelota. En el segundo ejemplo, se observa que frena una bicicleta que venía andando, se le cruza un perro y la persona sale lanzada en el sentido y dirección del movimiento. La bicicleta dejó de ser un sistema de referencia inercial al frenar, al tener una aceleración negativa. Y la persona o el cuerpo, que puede ser en este caso la persona o cualquier cuerpo que venía con un determinado movimiento, va a continuar con ese movimiento. Esa propiedad que tiene la materia de mantenerse en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme es lo que se llama o se denomina inercia. Vamos a estudiar un poquito más en la segunda ley. Segunda ley de Newton o ley de la masa. Esta ley es la única ley que tiene una expresión matemática. Esta ley dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta distinta de cero, obviamente, esta fuerza neta o fuerza total es directamente proporcional a la aceleración que adquiere el objeto. Y la constante de proporcionalidad es su masa. La dirección y el sentido de la aceleración es la misma que de la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. Entonces, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y es igual entonces o equivalente a la masa por la aceleración. Estamos viendo que fuerza neta es un vector, que las Fi son vectores y que la aceleración es un vector. Por lo tanto, a todas ellas, a todas estas magnitudes, le colocamos una flechita arriba. Para estudiar o analizar las unidades, vamos a deducir sabiendo que la masa se mide en kilos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado recibe el nombre de Newton, en honor al físico inglés que enunció estas tres leyes. Como es el nombre de un físico, N va en mayúscula. Entonces, ¿qué es un Newton? Un Newton es la fuerza que a un kilo de masa, a un cuerpo de un kilo de masa, le produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Estamos ahora con el ejemplo de un cuerpo que se deja caer desde el tercer piso de la Facultad de Ciencias Naturales. Se deja caer, la velocidad con la que parte es la nula, parte del reposo, y justo antes de llegar al suelo tiene una velocidad distinta de cero. Es decir, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado como vimos en cinemática. Vamos a dibujar al costado el cuerpo y vamos a decir que tiene masa m, que se mide en kilos, y para que el cuerpo parta del reposo y adquiera una velocidad distinta de cero justo antes de impactar en el suelo, tiene que haber una aceleración. Y si hay una aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, hay una fuerza. Entonces, ¿cuál es la fuerza?
Y la fuerza que actúa sobre un cuerpo que está sobre la Tierra es la fuerza gravitatoria, llamada fuerza peso. El peso es la fuerza de la gravedad. Es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran sobre ella. Entonces, la fuerza neta, si suponemos que estamos trabajando con un modelo de partículas y que no hay fuerzas, por ejemplo, las de fricción con el aire, que solo actúe la fuerza peso, entonces la fuerza neta es el peso. Igual a masa por aceleración. La aceleración con la que cae el cuerpo es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, llegamos a la expresión peso igual a masa por gravedad. Y aquí lo importante que observamos es que el peso y la masa son dos magnitudes físicas distintas. El peso es una magnitud vectorial, la masa es una magnitud escalar. El peso, supongamos, de un cuerpo en la Tierra y el mismo cuerpo en la Luna con la misma masa. La gravedad en la Tierra es mayor que en la Luna. Por lo tanto, el peso en la Tierra será mayor que el peso en la Luna, por ejemplo. Mientras que la masa del cuerpo es la misma en la Tierra o en la Luna. O sea que el peso depende de qué sistema de planetas estoy hablando, de la Tierra o de la Luna o de cualquier otro planeta. Por otro lado, tenemos que la masa, ¿sí?, que es la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración, en química es la cantidad de materia, mientras que en física es una medida de la inercia del cuerpo. Es decir, la masa es una medida de la propiedad que tiene un cuerpo a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción. Vamos a estudiarla con un ejemplo. Supongamos que hay una mesa, que sobre la mesa se coloca un cuerpo y que este sistema de cuerpos está colocado sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra. Como dijimos en la diapositiva anterior, sobre el cuerpo actúa la fuerza peso. Es la atracción que la Tierra ejerce sobre el cuerpo. Es la fuerza que actúa sobre el cuerpo debido a la Tierra. Entre paréntesis tenemos FCT para indicar que el peso es la fuerza que actúa sobre el cuerpo y la dibujamos allí, a esa fuerza, en el centro del cuerpo, debido a la Tierra. La tercera ley dice que cuando un cuerpo acciona sobre otro, ese otro reacciona con una fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario. Entonces, la acción de la Tierra sobre el cuerpo es el peso. La reacción será una fuerza que actúe sobre la Tierra debido al cuerpo, que le hace el cuerpo de masa m. La llamamos FTC, es decir, es la fuerza que actúa sobre la Tierra debido al cuerpo. Estas dos fuerzas reciben el nombre de par de acción y reacción. Y recordemos lo que dijimos al inicio de la teoría. Una fuerza representa la interacción entre dos cuerpos. Siempre que hay una fuerza es porque hay otro cuerpo que la está haciendo. Siempre que hay una fuerza, tenemos dos cuerpos que interactúan. En este caso, el cuerpo de masa m con la Tierra.
Si no estuviera la mesa, el cuerpo, debido a la acción de la tierra, a la fuerza peso, el cuerpo se caería. Pero está puesta la mesa. Entonces, la masa, el cuerpo de masa M, acciona sobre la mesa con una fuerza que la vamos a llamar FMC. Es la fuerza que actúa sobre la mesa y que la hace el cuerpo de masa M. Esa es la acción. Estamos interactuando o viendo la interacción que hay entre el cuerpo y la mesa. Entonces, como hay una acción, tiene que haber una reacción. Y la reacción es una fuerza que actúa sobre el cuerpo y que la hace la mesa. A esta fuerza la llamamos normal. Entonces, ¿qué es la normal? Es la fuerza que actúa sobre el cuerpo debido a la mesa. Tenemos entonces en color naranja otro par de acción y reacción. Resumiendo, dijimos que tenemos pares de acción y reacción. Entonces, tenemos un par que es la fuerza peso que actúa sobre el cuerpo y la fuerza que actúa sobre la tierra debido al cuerpo. Ese es un par. El otro par de acción y reacción es la fuerza que actúa sobre la mesa debido al peso del cuerpo y la fuerza que actúa en el cuerpo debido a la reacción de la mesa y que llamamos fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de contacto, porque están en contacto dos cuerpos. La fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie donde está apoyado el cuerpo. Entonces enunciamos la tercera ley de Newton. Siempre que un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, éste ejerce una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero o el primer cuerpo. Tenemos aquí un ejemplo de una persona que está parada sobre el piso. Sobre ella actúa la fuerza peso, que es la fuerza que la tierra le hace sobre el cuerpo, y la normal, que es la fuerza que la superficie le hace a la persona. ¿Sí? El peso y la normal no son fuerzas de acción y reacción. ¿Por qué? Porque actúan sobre un mismo cuerpo. Para que sean fuerzas de acción y reacción, tienen que actuar sobre cuerpos distintos. Este concepto también es clave a la hora de aplicar la tercera ley de Newton. A continuación, vamos a estudiar el cuerpo de masa M que se encuentra en reposo, por lo tanto, en estado de equilibrio estático. Para ello vamos a recurrir a una técnica en cuyo primer punto se dibuja el diagrama del cuerpo libre. Consiste en dibujar el cuerpo que nos interesa estudiar y todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo aplicando el modelo de partícula. Es decir, dibujamos las fuerzas cuyo punto de aplicación es el centro del cuerpo, en este caso si consideramos que es homogéneo. La fuerza peso debido a la tierra, dibujamos la normal, que es la reacción de la mesa sobre el cuerpo. Dibujamos un sistema de coordenadas X y Y, de manera que la normal tiene sentido positivo y el peso tiene sentido negativo. El segundo punto consiste en armar las ecuaciones aplicando la segunda ley de Newton.
La segunda ley dice que la fuerza neta es igual a masa por la aceleración. Esa es la expresión vectorial de la segunda ley de Newton. Las fuerzas que actúan, la totalidad de fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa m en estado de equilibrio estático son la normal y el peso. Entonces, expresamos la segunda ley como peso más normal igual a masa por aceleración, en forma vectorial. Por lo tanto, peso y normal se la suma porque la resta en vectores no existe. Ahora podemos expresar cada una de las componentes de la fuerza según el eje X y según el eje Y, de manera que la segunda ley de Newton toma la siguiente forma. En el eje X, las fuerzas que intervienen en el eje X no hay ninguna, por lo tanto, vale la sumatoria igual a 0, y eso nos permite encontrar que la aceleración en el eje X vale 0. Mientras que en el eje Y tenemos la normal y el peso. La normal positiva y el peso negativo. Ahora sí colocamos el signo, sin poner las flechas arriba, es decir, estamos considerando el sentido de las fuerzas. Y aquí tenemos que hacer una consideración física. El cuerpo está en estado de equilibrio, en estado de reposo. Según la primera ley, significa que las fuerzas externas, la suma de las fuerzas externas, la fuerza externa neta, vale 0. Entonces, la sumatoria según el eje Y es igual a 0 newton. Con lo cual, nos queda que la normal menos el peso es igual a 0 newton. La normal resulta igual al peso. Para el caso en que tengamos los valores numéricos de la masa o del peso, entonces podemos resolver las ecuaciones y entonces en el punto C solucionamos o encontramos la solución de las ecuaciones planteadas. Esta técnica en 3 pasos es la que vamos a aplicar de aquí en más para resolver cualquier problema de sistema de cuerpos en dinámica. Veamos un ejemplo. Si ustedes están en este momento sentados en una silla para ver la clase, escucharla, la pregunta que les hago es: ¿en qué dirección y sentido tendrías que hacer una fuerza para pararte? ¿Y qué valor tendría esa fuerza? Lo pensemos, lo analicemos. Para seguir avanzando con los contenidos, vamos a trabajar con un plano inclinado. Un plano inclinado es una superficie que forma un ángulo θ con la superficie horizontal. Arriba del plano inclinado vamos a colocar un cuerpo de masa m. Vamos a partir en esta situación de un plano inclinado sin fricción entre la superficie, es decir, que entre la base del cuerpo y el plano inclinado no hay fricción, no hay impedimentos para que un cuerpo deslice sobre esa superficie. Entonces nos podemos imaginar cuál es el movimiento que va a seguir el cuerpo de masa m. Va a deslizar hacia abajo siguiendo el plano inclinado, es decir, se va a deslizar hacia la izquierda. Vamos a dibujar la fuerza peso, que es la fuerza que la Tierra hace sobre el cuerpo. Dijimos que la fuerza peso apunta hacia el centro de la Tierra y que tiene la dirección vertical del lugar. Aquí la estamos representando con el color rojo. Un vector, una fuerza con el color rojo.
y la aplicamos en el centro del cuerpo de masa M. En ese centro vamos a dibujar un eje X paralelo al plano inclinado y un eje Y perpendicular al plano inclinado. De manera que podemos encontrar las componentes de la fuerza peso. Paralelo al eje Y será PI y paralelo al eje X será PX. De manera que la suma de la componente X más la suma de la componente Y nos da la fuerza peso P. La componente X nos está indicando cuál es la fuerza que actúa paralela al plano y que produce el deslizamiento del cuerpo sobre el plano, mientras que la componente Y actúa perpendicular al plano inclinado, a la superficie del plano. O sea que busca hundir el cuerpo en el plano inclinado. Entonces, la superficie del plano inclinado, ante la acción del peso y del cuerpo, reacciona con una fuerza igual en módulo, en dirección, pero sentido contrario, que es la fuerza normal. Dijimos que la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie sobre la cual está apoyado el cuerpo. Entonces vemos cómo la normal es perpendicular al plano inclinado. Vamos a tomar sentido positivo del eje Y hacia arriba y sentido positivo del eje X al sentido del movimiento del cuerpo, en este caso hacia abajo siguiendo el plano inclinado. Nosotros necesitamos encontrar las expresiones de las componentes del peso Px y Pi respectivamente según los ejes X e Y. Para eso vamos a considerar que el ángulo que forma el vector peso con el vector componente Pi del peso es el ángulo θ, igual al ángulo de inclinación del plano inclinado. Esto es porque el peso es perpendicular al plano horizontal y la componente Y del peso es perpendicular al plano inclinado. Y como entre el plano horizontal y el plano inclinado hay un ángulo θ, entonces entre la fuerza peso y la fuerza PI, componente PI del peso, también habrá un ángulo θ. De manera que se forma un triángulo rectángulo y la componente PX será entonces P por el seno de θ y la componente PI será P por el coseno de θ. Vamos a seguir estudiando el cuerpo que se encuentra apoyado en un plano inclinado. Aquí tenemos dibujadas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que son las componentes del peso según el eje Y y según el eje X, y la normal. Como dijimos, la componente Px hace que el cuerpo deslice paralelo al plano inclinado, de manera que el sentido del movimiento es hacia la izquierda y ese será el sentido positivo del eje X. Vamos a aplicar la técnica que estudiamos en la diapositiva anterior y vamos a realizar entonces el diagrama del cuerpo libre. Aquí tenemos el dibujo del cuerpo de masa M, las fuerzas, normal, Px y Pi, y un sistema de ejes coordenados para poder armar las ecuaciones cuando apliquemos la segunda ley de Newton. Según el eje X, la única fuerza que actúa es Px, P seno de θ, y si reemplazamos a P por su igual masa por gravedad, nos queda que el
la fuerza total en el eje X es m por g por el seno de θ. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración según el eje X. De donde podemos despejar, simplificando las masas, que la aceleración según el eje X es igual a g seno de θ. Es decir, la aceleración no depende de la masa del cuerpo. Mientras que en el eje Y vamos a considerar que las fuerzas totales son la normal y el peso Y. Pero la normal es positiva y la componente Y del peso es negativa. Ahora, en el eje Y no hay movimiento, no hay ningún desplazamiento del cuerpo. Por lo tanto, la aceleración según el eje Y es igual a 0. Despejando la normal, tenemos que es igual a masa por gravedad por el coseno de θ. Según el planteo del problema, podemos despejar las incógnitas, por lo tanto ahí vamos al punto C, que es la solución de las ecuaciones. Vamos a estudiar la fuerza de fricción. Para eso vamos a suponer un cuerpo ubicado sobre un plano, que inicialmente lo podemos suponer un plano horizontal, y que vamos a ir elevando de manera que el ángulo θ va a ir creciendo. Entonces vamos a observar si el cuerpo de masa m desliza o no desliza. Entonces, imaginemos el experimento, vamos elevando despacio el plano inclinado de manera de hacer crecer el ángulo θ. Y observamos que inicialmente el cuerpo no desliza. Llega un momento en que el cuerpo comenzó a deslizar. Si bajamos un poquito el plano inclinado, vamos a ver que en esa posición el cuerpo no desliza. Si aumentamos un poquito, comienza a deslizar nuevamente. Entonces, medimos el ángulo para el cual el cuerpo todavía sigue en estado de reposo, y a ese ángulo lo llamamos ángulo máximo, θ máximo, porque un poquitito más, inmediatamente el cuerpo comienza a deslizar. Supongamos que esa situación la graficamos, dibujamos las componentes del peso PI y PX, la normal para ese ángulo θ máximo, y como el cuerpo inicialmente no deslizaba y llega un punto en que sí comienza a deslizar, quiere decir que hay una fuerza que se está oponiendo al desplazamiento del cuerpo. Esa fuerza que se opone al desplazamiento del cuerpo la llamamos fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Esa fuerza de fricción, como se opone al movimiento, al deslizamiento del cuerpo hacia la izquierda, vamos a dibujarla en sentido contrario, hacia la derecha. Todas las fuerzas están ubicadas en el centro del cuerpo, donde representamos a través del modelo de partícula al cuerpo como si fuera un punto material con masa m. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo justo antes de que comience a deslizar. Esa fuerza de fricción estática, que la llamamos así porque el cuerpo no se mueve, no desliza sobre la superficie, es una fuerza que aparece debido a la dificultad que tiene el cuerpo a deslizarse sobre la superficie, sobre la cual está apoyado. Es una fuerza que surge de
la interacción entre las dos superficies que seguramente son rugosas. Esta fuerza de fricción va a depender de qué superficies en contacto tenemos. Esta fuerza de fricción es la otra fuerza de contacto. Una es la fuerza normal y la otra es la fuerza de fricción. En este caso, fuerza de fricción estática. Se encontró empíricamente, como resultado de las experiencias en los laboratorios, que esa fuerza de fricción estática es directamente proporcional a la normal. Y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estática que lo representamos con la letra mu, mu del alfabeto griego. Nosotros observamos que a medida que el plano inclinado se iba inclinando más, es decir, que el ángulo θ va creciendo, el cuerpo no desliza hasta llegar a un valor máximo donde un poquitito más comienza a deslizar. Quiere decir que la fuerza de fricción estática que se opone a la componente peso en el eje X va equilibrando esta componente peso de manera de evitar que deslice el cuerpo. O sea que la fuerza de fricción estática es una fuerza de fricción que va creciendo en su módulo, en su intensidad, en su valor numérico. De manera que va a crecer hasta un determinado valor y a partir de ese valor no puede seguir creciendo. Cuando no puede seguir creciendo, y que esto depende de qué tipo de sustancias tenemos en contacto entre las superficies, decimos que es el valor máximo que alcanza la fuerza de fricción, y es igual a mu estático por la normal. Entonces, cuando el ángulo es máximo, el cuerpo todavía está en estado de reposo, la fuerza de fricción estática vale mu estático por la normal. Antes de este valor máximo, la fuerza de fricción estática es menor que el valor mu estático por la normal. Por eso es que escribimos que la fuerza de fricción estática es menor o igual que el coeficiente de fricción estática por la normal. Este coeficiente de fricción es un coeficiente que está tabulado y que depende de las superficies en contacto. Por ejemplo, si el cuerpo es de madera y la superficie de madera, tendremos un valor de mu estático. Si el cuerpo es de madera y la superficie es de aluminio, tendremos otro valor de mu estático. El mu estático es un número adimensional. Entonces, para esta situación, en el eje Y tenemos la normal menos el peso Y. Y en ese caso, como no hay deslizamiento en el eje Y, la sumatoria de la fuerza en el eje Y vale 0, con lo cual la normal resulta ser mg por coseno de θ máximo. Vamos a analizar qué pasa ahora en el eje X. En el eje X tenemos la fuerza total igual a la componente peso, P seno de θ, menos la fuerza de fricción, porque va en sentido opuesto al movimiento. Según la segunda ley de Newton, la fuerza total es igual entonces a masa por aceleración. Y aquí ya nos pusimos AX, porque la única aceleración que puede llegar a actuar es en el eje X. Entonces suprimimos el subíndice X. Pero, como dijimos que todavía no se desliza el cuerpo, que para ese ángulo máximo el cuerpo no desliza, entonces la aceleración vale 0. Con lo cual podemos despejar el coeficiente de fricción mu estático como seno de θ máximo dividido coseno de θ máximo.
finalmente nos queda que el coeficiente de fricción estática es igual a la tangente del ángulo θ máximo. O sea que este coeficiente de fricción depende únicamente del ángulo para el cual el cuerpo todavía no desliza. Y eso obviamente va a depender de qué tipo de superficies tenemos en contacto. Finalmente, si tenemos los valores, podemos encontrar cuáles son los valores o del ángulo máximo o del coeficiente de fricción o la fuerza de fricción, depende del problema que nos planteen. La fuerza de fricción dinámica o cinética actúa cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie y ambas superficies en contacto son rugosas. Es decir, que esta fuerza de fricción cinética se opone al movimiento del cuerpo. La expresión empírica de la fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinético o de rozamiento cinético por la normal, por el valor de la normal. Vamos a suponer la siguiente situación. Tenemos el cuerpo de masa m apoyado en un plano inclinado. Supongamos que el ángulo es el ángulo máximo que calculamos en la diapositiva anterior. En ese caso, el cuerpo no desliza. Un poquitito más, el cuerpo comenzó a deslizar. Es decir, aparece una fuerza neta distinta de cero en el sentido del eje X que hace que el cuerpo deslice. Y si hay una fuerza neta distinta de cero, hay una aceleración. Lo que vamos a hacer es a disminuir inmediatamente la inclinación del plano inclinado y asegurar que se siga deslizando el cuerpo, pero con velocidad constante. Ese ángulo para el cual el cuerpo desliza a velocidad constante será menor que el ángulo máximo y lo vamos a llamar θ o ángulo mínimo, para el cual el cuerpo desliza a velocidad constante. En esta situación, les pido que calculen el coeficiente de fricción cinético. Lo podemos consultar en las clases de consulta. En esta diapositiva se muestra cómo varía la fuerza de fricción estática a medida que sobre el cuerpo se le aplica una fuerza para que comience a desplazarse. Se observa cómo la fuerza de fricción estática va aumentando su valor hasta llegar a un valor máximo, que es igual a mu estático por el valor de la normal. Una vez que el cuerpo comenzó a deslizar, inmediatamente cae el valor de la fuerza de fricción y comienza a actuar lo que se llama una fuerza de fricción estática o cinética. En nuestro caso, estamos suponiendo que la velocidad es constante solo para determinar ese coeficiente cinético. Pero si el cuerpo se está moviendo con cualquier tipo de movimiento uniforme o variado, la fricción que vale es la fricción cinética o dinámica. Mientras el cuerpo esté detenido y se le esté aplicando una fuerza para comenzar a deslizar, está actuando la fuerza de fricción estática. ¿Cuál es la diferencia entre el valor máximo de la fuerza estática y el valor de fricción estática y la fuerza de fricción cinética? ¿Por qué hay ese salto?
Y bueno, la explicación está en que el cuerpo cuando no se mueve está en estado de reposo y por la primera ley tenemos que vencer la inercia de ese cuerpo para poder hacer que comience a deslizar. Por eso es que la fuerza para iniciar, que se le tiene que aplicar a un cuerpo para iniciar el movimiento de un cuerpo con fricción estática, siempre es mayor que la fuerza que hay que hacer mínima para mantenerlo en movimiento, por lo menos con velocidad constante. Al costado observamos el gráfico de una lupa que muestra las rugosidades entre las dos superficies en contacto y que son las que producen esa dificultad para deslizar un cuerpo sobre el otro. Si no hubiera fuerza de fricción, nos pasaría que seguramente no podríamos caminar desplazándonos porque estaríamos caminando como si fuera en una pista sobre hielo, por ejemplo. La fuerza de fricción en la naturaleza nos ayuda a que se produzcan numerosos fenómenos. Y en esta filmina les dejamos los coeficientes de fricción estático y cinético o dinámico de distintos tipos de superficies en contacto. Los invito a un desafío, a encontrar al menos un par de acción y reacción en cada uno de los ejemplos que vimos al inicio de esta teoría, como así también indicar las fuerzas o de fricción estática o cinética que estarían actuando si el cuerpo se está moviendo o está en estado de reposo. Nos vemos en la próxima teoría. El libro que vamos a utilizar de base para este tema es el de Física Universitaria de los autores Sears, Zemansky y Al Friedman, cuyo link ya ustedes lo tienen, es el volumen 1 y los capítulos corresponden a las leyes de Newton y aplicaciones de las leyes de Newton. Después también pueden recurrir a cualquier libro de física universitaria, hay de diversos autores, Resnick, Serway, etcétera, que ustedes pueden, digamos, acceder tanto a la teoría como a ejemplos de aplicación que son interesantes, digamos, desarrollar en esta física 1 que después ustedes utilizarán en gran medida en materias como geología estructural, por ejemplo, física, geofísica también, y aplicaciones también de esto vamos a ver en física 2.